Dios los bendiga en el nombre que está lleno de gracia y verdad, Jesucristo. Pasen por favor al Evangelio de Juan capítulo 18. Hoy comenzaremos un estudio para profundizar nuestro entendimiento en cuanto a cómo implementar nuestro nuevo tema del año. Permanezcamos en la verdad. Dios es la fuente suprema de la verdad. Nosotros podemos elegir permanecer en la verdad. En el contexto del capítulo 18, del Evangelio de Juan, Jesucristo había sido arrestado y conducido a la sala del tribunal por los gobernantes, escribas y fariseos, quienes buscaban quitarle la vida cruelmente. Lo llevaron ante Poncio Pilato, con la intención que éste le dictara la pena de muerte a Jesús. Juan capítulo 18 versículo 37 y 38. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Versículo 38. Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?». Aquí tenemos a Pilato, el gobernador, el líder político y gubernamental romano, que había sido nombrado por la suprema autoridad romana, como procurador. Toda la provincia romana estaba bajo su autoridad, la cual incluía a Judá y Samaria. Él estaba a cargo del ejército de ocupación con miles de soldados romanos bajo su mando. También tenía el control sobre Jerusalén, incluso el templo con sus antagonistas judaítas. Y tenía pleno poder sobre la vida o la muerte de ellos. Y le respondió a Jesucristo diciendo: «¿Qué es la verdad?». Algunos dicen que este fue un comentario sarcástico, otros dijeron que se estaba burlando, y otros creen que estaba completamente desesperado porque se encontraba en un dilema. Desde la perspectiva de los sentidos, con todas las credenciales de Pilato, muchos podrían haber esperado que él supiera lo que es la verdad. Sin embargo, él dijo: «¿Qué es la verdad?». A lo largo de los milenios ha habido innumerables y cambiantes opiniones sobre lo que es la verdad. Algunos incluso suponían que estuviera totalmente fuera del alcance del hombre. Algunos consideraban que la verdad era intelectual. En la historia, la verdad ha tenido implicaciones jurídicas, religiosas y morales. Ha sido debatida por filósofos, políticos y hoy en día por cualquier persona con una conexión a Internet. A menudo en el mundo hoy en día parece que muchos tienen su propia versión de la verdad. En otras palabras, lo que sea que ellos digan que es verdad y correcto es completamente aceptable. ¿Y quién es usted para juzgarlos? Al fin, y al cabo, es su verdad. Pero en última instancia, en realidad no importa lo que diga la gente, lo que importa es lo que encontramos grabado en las páginas sagradas, cuyo autor es un Dios eterno. Definamos nuestros términos: existe la verdad, y existen los hechos. Estos términos no son sinónimos, y no son intercambiables. Los hechos varían, y los hechos pueden cambiar. La verdad es eternamente la misma ayer, hoy, y para siempre. La verdad es inmutable, la verdad bíblica es universal. Un hecho es, en el mejor de los casos, solo un fragmento de la verdad. Hay determinadas verdades en toda la creación de Dios. Por ejemplo, el agua es H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno forman el agua. H2O es una verdad en la creación de Dios. ¿Qué es un hecho? El agua es hielo. Eso es un hecho, porque cuando usted regrese a la cocina de su casa esta tarde, ese cubo de hielo que usted dejó sobre el mostrador de la cocina, ya no estará congelado, y puede haberse derretido, y terminado sobre el piso de su cocina. Los hechos pueden cambiar.
He aquí unas cosas que solían ser hechos pero ya no son ciertas. El mundo era plano, Plutón era un planeta, el diamante era la sustancia más dura del mundo. Todos estos hechos ya no se consideran verdaderos. Así que hay veces que los hechos pueden no ser ni siquiera correctos, sobre todo en esta época de la desinformación. La palabra hebrea para verdad conlleva la idea de firmeza y fidelidad, porque no cambia. En el Nuevo Testamento la palabra griega relacionada para verdadero, tiene el significado de, a plena vista, manifiesto y abierto. La verdad se opone a lo que es falso o es ficticio o es mentira. La verdad es universal, y es verdadera en cualquier asunto en consideración. Pilato era un individuo de los sentidos, y se esforzaba por tratar con Jesucristo, basándose en los hechos y en el conocimiento de los sentidos. Jesucristo dijo: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y en esencia Pilato respondió: ¿a quién pretendes engañar? ¿Qué es la verdad? Veamos qué es la verdad. Vayan a Juan capítulo 17. Retrocedamos solo un capítulo. Aquí está el versículo del tema del año de nuestro ministerio. Juan capítulo 17 versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mientras Jesucristo oraba a Dios, Él dijo: tu palabra es verdad. Eventualmente regresaremos a Juan. Pero vayan a Deuteronomio capítulo 32. Exploraremos algunas de las cosas que Dios dice acerca de la verdad. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio capítulo 32. Hay 4 aspectos de la verdad que debemos comprender. Primero, en primer lugar, nuestro Dios es un Dios de verdad. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Él, Dios, es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. No hace falta que vayan allá, pero en Salmos capítulo 31 versículo 5. El salmista dijo: oh Jehová, Dios de verdad. Dios es la fuente de la verdad. Toda verdad se origina en Dios, el Creador. No hay verdad alguna en el mundo que no se haya originado en Dios. Dios es la fuente suprema de toda verdad. Este es el primer aspecto de la verdad. Dios es un Dios de verdad. Veamos la siguiente faceta de la verdad. Segundo, la palabra de Dios es verdad. Vayan Efesios capítulo 1, por favor. Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 1. Recuerden que en Juan capítulo 17 versículo 17. Jesucristo dijo: tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad en cualquier asunto en consideración. No es falsa, o ficticia. Toda palabra que sale de la boca de Dios es verdad. Efesios capítulo 1 versículo 13. En él, refiriéndose a Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra, ¿de qué? De verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice la palabra de verdad. El Evangelio, o las buenas nuevas de nuestra salvación. El Dios de verdad, nos da su palabra. La palabra de verdad para que la conozcamos. Y creamos. Esa verdad son las buenas nuevas, que nos traen salvación, y liberación. Juan capítulo 8 versículo 32. Nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vayan a Juan capítulo 14, para conocer una tercera faceta de la verdad. Hemos visto que el primero, Dios de verdad, nos da el segundo. Su palabra de verdad. Aquí, en Juan capítulo 14 encontramos una denodada declaración de Jesucristo.
Tercero, Jesucristo es la verdad. Juan capítulo 14 versículo 6. Versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, ¿y qué? La verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Yo soy la verdad, él dijo, Jesucristo es la verdad. Recuerden que toda verdad proviene de Dios. Juan capítulo 8 versículo 42. Porque yo de Dios he salido, y he venido. Declara que Jesús salió, y vino de Dios. Así que él podía hacer esta denodada declaración. Así que ahora que hemos visto el primer aspecto, Dios de verdad. El segundo aspecto, la palabra es verdad. Y el tercer aspecto, Jesucristo es la verdad. Cuarto, el Espíritu es la verdad. El don del Espíritu Santo es la verdad. Vayan a Juan capítulo 16, y veamos una cuarta faceta de la verdad. Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad se refiere al don del Espíritu Santo, que entenderemos mejor como en vez del pronombre masculino, él. Así que leeré este versículo dándole este sentido. Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad sería dado en el día de Pentecostés, pero los discípulos aún no podían entenderlo mentalmente. Veamos el versículo 25. Juan capítulo 16 versículo 25. Versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Jesús les estaba hablando en alegorías o parábolas. A menudo estas requieren explicaciones. Son dichos simbólicos o figurados. Dios, por medio de Jesucristo, les dio a los discípulos suficiente información para que después de que el don del Espíritu Santo fuere dado en el día de Pentecostés, ellos pudieran mirar atrás y recordar estas palabras. Entonces se les aclararía lo que es el Espíritu de verdad y lo importante que sería para ellos. Y nosotros ahora tenemos estas palabras grabadas aquí para que podamos entender también lo que es el Espíritu de verdad. Y cuán significativo es ese Espíritu para ayudarnos a entender toda la verdad de las 7 epístolas a la Iglesia. Sabemos que toda verdad se origina en Dios. Primero, Dios de verdad. Segundo, su palabra es verdad. Tercero, su Hijo Jesucristo es la verdad y cuarto, su don del Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Estas cosas hacen posible que Juan capítulo 17 versículo 17 se convierta en realidad. ¿Cómo permanecer? Leámoslo nuevamente, pero esta vez leamos juntos. Juan capítulo 17 versículo 17. Santifícalos, en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué significa santificar? Bueno, bíblicamente, santificar es más que solamente ser puesto aparte. ¿Qué es lo que pone a las personas aparte? Ellas son santificadas por Dios. Santificar es hacer santa a la persona. ¿Qué es lo opuesto a lo común o lo inmundo? Y eso es lo que pone aparte espiritualmente a cualquiera. Por medio de la palabra de verdad, aprendemos acerca del Dios de la verdad. Y de su Hijo Jesucristo, que es la verdad. Renacemos, y recibimos el Espíritu de verdad. Luego somos santos, somos santificados espiritualmente. Pero también tenemos que elegir. Dejar que la palabra nos santifique mentalmente. Nosotros elegimos separarnos de los pensamientos y patrones de hábitos que son contrarios a la palabra de Dios y permanecemos en la verdad.
A medida que lo hacemos, somos santificados, puestos aparte de este mundo de verdades a medias, falsedades, y de un mundo de hechos en constante cambio. Para entender más, leamos el contexto. Para entender este versículo aún más, veamos qué podemos averiguar del contexto. Estos 5 capítulos de Juan, los capítulos del 13 al capítulo 17, contienen información sorprendente, que ahora, mirando hacia atrás, revelan tantas cosas, que llegaron a ser realidad a la administración de la gracia. Lo cual comenzaría en solo un par de meses después de que Jesucristo hablara estas palabras. Vayamos entonces a Juan capítulo 14. En Juan capítulo 13 versículo 1, al versículo 4, la última cena había terminado. Juan capítulo 13 versículo 5, al versículo 11. Después de lavarles los pies a los discípulos, Jesús les dio un nuevo mandamiento, que se amaran los unos a los otros, como Él los había amado. Luego procedió a decirles, les dijo. Juan capítulo 14 versículo 12. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Luego en el versículo 16, de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 versículo 16. Él continúa con algunas declaraciones notables. Una vez más, al leer estos versículos, reemplazaremos el pronombre personal masculino, él, por este. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que éste esté con vosotros para siempre. Jesucristo fue su consolador mientras estuvo aquí en la tierra. Pero vendría otro consolador. Y eso lo vamos a ver en el versículo 17. Juan capítulo 14 versículo 17. El Espíritu de verdad, aquí está nuevamente refiriéndose al don del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque a éste, no le ve ni a éste, le conoce. Pero vosotros a éste, conocéis porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Versículo 20. Juan capítulo 14 versículo 20. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Estas eran parábolas para los discípulos. Ellos aún no las entendían. El reino de los espíritus diabólicos tampoco las entendió. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 8. Nos dice que si los príncipes de este siglo hubieran conocido a éste, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta asombrosa realidad se llama Cristo en usted, en la epístola de la gracia. Es Dios en Cristo, en usted. Es Dios en Cristo, en usted. Luego en Juan capítulo 14 versículo 31. Jesús dijo: levantaos y vamos de aquí. Ahora ellos van camino a Getsemaní. Sin embargo, Él sigue hablando con ellos por el camino. Antes de leer el siguiente versículo. ¿Cuál es nuestro tema para este año? Permanezcamos en la verdad. Piensen en eso, mientras leemos estos versículos en Juan capítulo 15. Comenzaremos por el versículo 5. ¿Cómo permanecer? Juan capítulo 15 versículo 5. Versículo 5. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. En el contexto de esta escritura es donde obtenemos la analogía figurada de las hermosas uvas. En este póster temático. Los viñedos eran muy comunes en los tiempos bíblicos. El agricultor en el oriente sabía que era esencial podar sus vides para producir una cosecha más abundante, año tras año. Cortaban las ramas improductivas de la vid, y podaban las que daban fruto para que dieran aún más fruto. Juan capítulo 15 versículo 7.
Versículo 7b. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Esta sección de la Escritura está saturada del uso de la palabra griega meno, que se traduce, en la Reina Valera, como permanecer, estar, quedarse y morar, entre otras. En solo este capítulo 15 de Juan, meno se usa 12 veces, y 4 veces adicionales en el capítulo 14. Esto es bastante significativo. ¿Qué significa meno? O permanecer en él, y hacer que sus palabras permanezcan en nosotros. Significa comprender, y adoptar sus propósitos, y enseñanzas, y retenerlas firmemente en nuestras mentes y corazones. Luego hacemos nuestro mejor para pensar y vivir estas palabras. Esto es permanecer en la verdad. ¿Por qué permanecer? ¿Por qué querría usted permanecer en la verdad? Aquí está una de las razones, para que puedan pedir lo que quieran, y que les sea hecho a ustedes o para ustedes. La traducción de J. B. Phillips lo declara de esta manera. Pero si viven sus vidas en mí, y mis palabras viven en sus corazones, pueden pedir lo que quieran, y se convertirá en realidad para ustedes. Otra razón para permanecer en la verdad es, para que llevemos mucho fruto. Veamos el versículo 8. Juan capítulo 15 versículo 8. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vida fructífera es una vida sobreabundante. Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 23. Juan capítulo 1 versículo 23. Y dice en aquel día. ¿Qué día? Esto se refiere al futuro. Comenzando en el día de Pentecostés, en Pentecostés comenzaría la administración de la gracia. Y ahí es cuando se les daría el Espíritu de verdad. El don del Espíritu Santo. Juan capítulo 16 versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Ahora en Juan capítulo 17 versículo 1. Juan capítulo 17 versículo 1 al versículo 3. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo. Así que él está orando en voz alta, para que los que le rodean le puedan oír. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Como le has dado. Se refiere a sí mismo en tercera persona. Potestad sobre toda carne. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. Recuerden que Dios es el Dios de verdad. Verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17 versículo 17 al versículo 20. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? La verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan capítulo 17 versículo 21 y versículo 22. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste,
yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vaya, este es un concepto único y asombroso para ellos. El ser como unos con Dios como Jesucristo era uno con Dios. Pero no solo se convirtió en realidad para ellos, sino que también para nosotros. Nosotros también podemos ser uno con el Padre. Juan capítulo 17 versículo 23. Versículo 23. Yo en ellos, y tú en mí. Eso suena como Dios es Cristo en mí, ¿cierto? Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan capítulo 18 versículo 1. Versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Ahora, en el jardín de Getsemaní. Pronto sería arrestado. Y luego estaría ante Poncio Pilato. En ese momento de reflexión cuando Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Bueno, sabemos qué es la verdad. Es lo que nos santifica. Primero el Dios de verdad. Segundo nos da la palabra de verdad. Tercero y por medio de su Hijo Jesucristo la verdad. Cuarto tenemos su Espíritu de verdad, en nosotros, dentro de nosotros. Y ahora podemos ser uno con Dios. Podemos permanecer en la verdad. Jesucristo dijo: como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Aun cuando hemos sido santificados espiritualmente y mentalmente hemos sido apartados del mundo, nosotros también somos enviados al mundo para dar a conocer al Dios de verdad, la palabra de verdad, Jesucristo la verdad, y el Espíritu de verdad. Pero muchos en este mundo pueden tener su propia versión de su verdad. Pero depende de nosotros enseñarles acerca de la verdad. Dios es la fuente suprema de la verdad. Nosotros podemos elegir permanecer en la verdad. Entonces todos nosotros llevaremos mucho fruto. Y manifestaremos una vida sobreabundante. A medida que abordemos este nuevo año del ministerio. Dediquemos tiempo a leer y estudiar estos capítulos. La próxima semana. O las siguientes. Desde Juan capítulo 13 al capítulo 17. En este próximo año nos divertiremos explorando más sobre cómo activamente permanecer en la verdad. A medida que somos enviados al mundo. Para mover la palabra de Dios sobre el mundo. Dios los bendiga.